Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. De camino hacia el milagro. El camino hacia el milagro siempre tiene que ver con un territorio incómodo. La muestra la vamos a encontrar en primero el libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 10. Mira lo que dice. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta. Lo que Dios le está diciendo a Elías, que es el profeta del Señor, es que camine 160 kilómetros durante una sequía y a través de un territorio demasiado peligroso. Recuerden que el rey Acab había puesto precio por la cabeza de Elías, había dicho que antes que cualquier cosa pasara, él iba a matar al profeta. Y Dios le dice, tienes que caminar hasta una región, una aldea que se llama Sarepta, que era una región completamente dominada por el rey Acab, y donde el profeta realmente corría mucho peligro, no solamente estando allí, sino desplazándose hacia ese lugar. Finalmente, cuando Elías llega a ese lugar, se encuentra con que quien lo va a sostener es una mujer viuda y además de eso muy pobre, digamos que en extrema pobreza. Pero, ¿cómo podía ayudarlo a defenderse o a protegerse esta mujer en una ciudad donde eran todos paganos, donde ninguno tenía temor a Dios y donde la cabeza del profeta tenía un precio? Es que los milagros solo ocurren cuando la situación es incómoda. Los milagros solo ocurren cuando las situaciones son realmente difíciles. Elías no dijo: Dios, este plan está mal elaborado. Lo primero es que me vas a enviar a la dirección equivocada. Lo segundo es que me vas a mandar a una ubicación que no es. Y lo tercero es que me vas a poner bajo una protección que no va a servir para nada. No, Elías va, obedece y sabe que en esos contextos difíciles es donde realmente se incuba el milagro de Dios para la vida de nosotros. Él simplemente obedeció. Es interesante mirar esos ejemplos de cuando el camino de Dios hacia un milagro es a través de la incomodidad, es a través a veces de lo ilógico, inclusive muchas veces a través de cosas absurdas que no tienen mucho sentido y que tienen como objetivo enseñarnos a depender absolutamente de Dios. Mira estos ejemplos que la Biblia nos plantea. Cuando Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud hacia la tierra prometida, él lo primero que tenía que hacer era cruzar el Mar Rojo. O sea, un asunto absurdo, un asunto complejo hacia donde Dios lo manda. Pero ahí se dio el milagro. Antes de que David matara a Goliat, tuvo que caminar hacia el campo de batalla, es decir, pasar por un extremo peligro y seguramente vivir una situación bastante incómoda. Pero es ahí donde se da el milagro de Dios. Cuando Dios le dijo a Josafat en su batalla que pusiera el coro con los cantantes y con las personas que tocaban los instrumentos en el frente de la batalla, para obtener la victoria, usted no se imagina cómo puede sentirse una persona que está en medio de una guerra y no colocando a soldados armados y acorazados, sino colocando cantantes y músicos al frente de la batalla. Tuvo que haber sido una situación muy incómoda, bastante insegura y un poquito salida de la lógica, pero es ahí donde suceden realmente los milagros de parte de Dios. Los milagros no van a suceder en la comodidad. Los milagros no van a suceder cuando todas las cosas estén confluyendo de manera normal y cuando las cosas vayan absolutamente bien. No es necesario un milagro cuando todo está resuelto. Los milagros son necesarios cuando las cosas andan mal, cuando las cosas están, digamos, de cabeza y no están caminando realmente bien. Solo necesitarás un milagro cuando estés en las últimas, cuando ya estés dependiendo verdadera y absolutamente de Dios. Entonces ahí realmente necesitas un milagro. Cuando estés al borde de la muerte, cuando estés inseguro y cuando puedas recibir un disparo de cualquier lado, es ahí donde la presencia de Dios se manifiesta y es ahí donde el milagro de Dios ocurre de una manera gloriosa. La pregunta entonces para este día es: ¿estás en el lugar de milagro en este momento? ¿Estás en una situación incómoda? ¿Estás en una situación compleja en alguna área de tu vida? Tal vez en la economía, tal vez en la emocional, en lo relacional o en lo físico o en lo espiritual. Déjame decirte que si estás en una situación incómoda hoy, si estás pasando por un momento difícil hoy, ese es el espacio para un milagro.
Ese es el espacio para ver la gloria de Dios. Ese es el espacio para que Dios se manifieste con su poder y ese es el espacio donde Dios quiere manifestarse de una manera completamente definitiva. Entonces, si estás en un camino incómodo, estás en camino a un milagro. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Obedecer a Dios. Dejar que sea Dios el que te direccione, dejar que sea Dios el que te dirija, dejar que sea Dios el que dé las instrucciones y la opción que tienes es solamente obedecerle a Él, por más incómodo y por más absurdo que parezca, obedecerle al Señor y dejar que Dios obre de una manera gloriosa y de una manera poderosa. El desafío que quiero dejarte entonces este día es a que entiendas que el milagro solo se da en contextos complejos, en contextos difíciles. Así que si estás viviendo un momento difícil, levanta tus ojos al cielo, clámale a Dios por un milagro, porque ya estás en camino al milagro. Solamente falta que sigas obedeciendo al Señor y que puedas ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.